El Porfiriato fue el periodo comprendido entre los años 1867 y 1911. Se le llama así porque la persona a cargo en esta época fue el general Porfirio Díaz. Si bien es cierto que durante el largo mandato presidencial de las consecuencias de sus sucesivas reacciones no fueron muy buenas, México logró un importante desarrollo económico. El beneficio fue solo para unos cuantos, en su mayoría empresarios extranjeros y familias acomodadas simpatizantes de las ideas políticas del gobierno de Díaz. La clase trabajadora, por el contrario, nunca vio una mejora en sus vidas a pesar del auge económico, sino que, contrario a lo que se piensa, esta clase fue la más afectada por la explotación en sus lugares de trabajo, además de que vivían al límite con los sueldos extremadamente bajos, hasta el punto de no poder ni satisfacer sus necesidades básicas. El Porfiriato fue un periodo lleno de claroscuros, o en otras palabras, lleno de desigualdades muy marcadas entre las clases sociales acomodadas y las clases sociales vulnerables. Estos son los claroscuros del Porfiriato. Como ya hemos visto, muchos atentados han atacado a la sociedad. Esto genera que la sociedad se vuelva altamente racista y muy selectiva, muy similar a la que se vivía en la Europa burguesa. En el Porfiriato, gracias al auge económico que se estaba realizando en la época, la sociedad sufrió un cambio muy radical, ya que al ser altamente influenciada por Europa, sus reglas e incluso su estilo de vida cambiaron. Esto lleva a que se vuelva más selectiva, creando así nuevas clases sociales. Estas clases sociales fueron los científicos y la clase media. Aparte de que estas nuevas clases trajeron muchos beneficios para la sociedad, como una estabilidad económica muy buena por la parte de la clase media, trajeron demasiados estragos. Esta clase media no ganaba casi nada, salarios miserables por jornadas de más de 12 horas como mínimo. Entonces genera que mucha gente se empiece a endeudar tanto por sobrevivir, ya que en este tiempo se crearon las famosas tiendas de raya, aquellas tiendas donde si no tenías para pagar, simplemente escribías en un papel "me queda de ver", y como muchos ni siquiera sabían escribir y leer, resaltando la gran analfabetización del país, simplemente ponían una raya, creando deudas incontables, donde padres para subsistir tenían que endeudarse a tal punto que sus nietos iban a tener que llegar a pagar su deuda, aparte de la deuda que ellos ya estaban haciendo. Entonces esto genera un muy gran estrago en la sociedad. Sin embargo, como ya es resaltado, había una clase acomodada, la cual era escasa, era menos del 5% de toda la población. Esta gente era la que se podía permitir los lujos de viajar a Europa durante grandes temporadas, ya sea por trabajo o por simplemente vacacionar. Pues sí, básicamente era muy poca, era casi inexistente, y todas eran gente que tenían muy buenos contactos o ya tenían como mínimo una licenciatura. Y para ese entonces tener una licenciatura era un gran logro, ya que como la educación pública era tan escasa y que las prepas públicas eran todavía más escasas porque ni siquiera habían construido y se estaban en construcción y en puntos muy lejanos o inaccesibles para muchos, las únicas que quedaban eran las escuelas de paga, y sin embargo sus altas tarifas generaban que no toda la sociedad pudiera tenerlas. Entonces toda esta gente acomodada que tenía mucho dinero pues podía pagarlas, podía pagarse un mejor futuro. Sin embargo, resalta el punto de que o eran gente que tenían conocidos en la política, o algún familiar o algún amigo en alguna fábrica extranjera muy importante, o también algo que sucedió con el grupo de los científicos. Gente que estaba conectada con Díaz, mismos familiares, mismos amigos. Esa gente que por el simple hecho de caerle bien a Díaz, ser un buen familiar, se podía ganar la vida y no era muy justo para toda la sociedad. La educación fue otro resultado de la influencia europea, ya que en la utopía que Europa representaba, la educación era algo fundamental. Sin embargo, tomó bastante tiempo poder generar y construir las escuelas. Se tomaron bastantes años, teniendo así pocas instituciones que impartieran un nivel medio superior, y casi todas eran de pago, ya que las públicas no eran una muy buena opción. El gobierno controlaba la educación pública desde la emisión de esta ley en 1867. Aquí el gobierno podía controlar cualquier regla o cualquier imposición que se le quisiera hacer a la educación. Esto deja que a través de la idea de que el trabajo es como la mejor opción para un ciudadano, empiecen a controlar la sociedad.
Aparte de que no promovían la idea de la libre expresión y tenían muy contados todos los periódicos y medios de la nación, solo dejaban una opción para que el pueblo se expresara: las huelgas. Por estas razones, la sociedad adoptó estos métodos para poder expresarse. Claros ejemplos son los hechos ocurridos en las huelgas de Cananea en Sonora, la cual estaba en contra de las industrias extranjeras, y la huelga de Río Blanco, en Veracruz, donde se estaba en contra de las condiciones de trabajo en las fábricas de textiles. Por lo tanto, esto demuestra que las huelgas siempre eran una demostración de la inconformidad que la sociedad sentía en contra del gobierno tiránico de Díaz, lo cual también da a entender que se logró un buen inicio del sentimiento revolucionario, ya que por primera vez el pueblo empezó a expresarse y a hablar de sus necesidades, sus sentimientos, los cuales estaban en contra del porfiriato e incluso en contra del mismo Porfirio. Finalmente podemos decir que en esta época la sociedad empezó a tomar un gran papel en la historia mexicana, ya que si no hubiera sido por todas estas reprimiendas y todos estos derechos que querían buscar, nunca hubiéramos llegado a otros eventos como la Revolución Mexicana. Y esto es un perfecto hecho que remarca que la sociedad en este punto estaba buscando una forma de expresarse, una forma de demostrar que no estaban contentos con el gobierno, su inconformidad con sus trabajos, y pues básicamente demuestra que la sociedad no estaba a gusto con sus vidas, no estaba a gusto con el México en el que estaban viviendo. Esto genera que muchos actos hagan conciencia en la sociedad y empiecen a generar un nuevo cierto tipo de identificación con México, ya que empiezan a demostrar que México no es el pueblo donde la sociedad parece casi unos esclavos, donde la sociedad es básicamente el juguete del pueblo, de los políticos. Esto generó una gran concientización de la nación y aparte empezó a generarse la sociedad como individuo. Finalmente solo remarca que para llegar a las grandezas tenemos que pasar por algunas tragedias. En la cultura francesa hubo una gran influencia para la cultura mexicana sobre el ámbito en que el porfiriato tiene una gran relevancia con estas corrientes. Esto se debe a que Porfirio Díaz tenía una gran inclinación hacia las vertientes de la cultura francesa. Hay motivos a que estaban pasando muchos problemas entre las dos corrientes, una liberal y una de influencia en el exterior. En el porfiriato se dieron bastantes cambios en el sentido urbanista, también en el mobiliario y en la calidad arquitectónica de los monumentos que se crearon en esa época, tales como el Palacio de Bellas Artes, el Palacio de Comunicaciones y el Palacio Postal. El Palacio de Bellas Artes es un muy claro ejemplo sobre cómo el afrancesamiento y la estructura de este edificio está totalmente edificado para darle un aspecto de perfección y belleza. Esto se debe a que el afrancesamiento es un movimiento, el momento del urbanismo tiene que ver mucho con el afrancesamiento de este momento, ya que el urbanismo viene del Renacimiento italiano. El urbanismo clásico tiene que ver cómo la cultura y la calidad de los monumentos que se crearon en esa época se combinan con una calidad y el espacio suficiente para que las cosas que sean totalmente relevantes en el diseño de la estructura se quiten y se ocupe un mayor espacio y mayor versatilidad de esos monumentos. En ese sentido, el Palacio de Bellas Artes tiene todos estos aspectos y le dan un sistema de perfección y belleza. Bueno, en lo cultural el porfiriato estuvo dividido entre dos influencias: la influencia extremadamente nacionalista que existió en el interior del país y principalmente la influencia extranjera creada por las políticas exteriores creadas por el general Díaz. Bueno, esta influencia extranjera fue principalmente francesa, lo que introdujo en nuestro país unas influencias de modo en la arquitectura, en la vida política y también en los métodos de comercialización. Bueno, en este caso estamos parados enfrente del Palacio de Bellas Artes, que es un claro ejemplo de cómo la influencia de la cultura francesa, principalmente el urbanismo clásico, fue un efecto para construir una de las más perfectas y bellas obras de nuestro país.
Esto tiene que ver gracias a que el urbanismo clásico proviene del renacentismo italiano, que nació en el siglo XV, que surgió en Francia a principios del siglo XVII, que combinaba el urbanismo, que es una forma de ocupar los espacios de manera más eficaz y quitar los monumentos que no sirven para nada para el funcionamiento de la estructura, y combinar la belleza de la perfección que existía en el renacentismo. Entonces, al combinar estas dos vertientes surgió el urbanismo clásico, y fue la pauta que se tuvo durante 2 siglos en Francia, ya que Francia estaba tomando mucho poder a nivel global, estaba tomando una hegemonía mundial de una manera muy importante. México tomó la influencia de esta cultura y empezó a construir distintos monumentos con su forma de manera arquitectónica, como el Palacio Postal, el Palacio de Bellas Artes y el Palacio de Comunicaciones. El Palacio Postal es uno de los monumentos más importantes de la Ciudad de México. Fue planeado para construirse a principios del siglo XIX, en donde antes era un hospital. Esto pasó debido a que nuestro país, debido a que estaban pasando muchos problemas en el ámbito de los correos. Estaban pasando problemas en que no se podía organizar y distribuir toda la mensajería en esa época. Por eso en 1907 se inauguró el Palacio Postal, para que cada estado como principio, para que cada estado podría tener una sede de correos y organizar, y manifestar y entregar la mensajería en esa época, porque era un problema entregar 130 millones de correos sin tener esa organización. También este edificio cuenta con un gran desarrollo cultural, debido a que el francesamiento urbano clásico que se usó para construir este edificio se puede denotar en cada de esas partes, como el espacio y la belleza del edificio están en un conjunto, y por eso es un monumento artístico de los 5 más importantes de este país. En el Porfiriato también es importante resaltar la forma en que se introdujeron las tiendas departamentales, las farmacéuticas y las tiendas de cosméticos. Esto sucedió debido a que se alcanzó un sistema de mayor modernización y las personas ya no vivían de la misma manera con estos aspectos, debido a que ya las clases sociales estaban más certificadas y además consumían diferentes tipos de productos. Estos ya no solo eran de primera necesidad, sino se podía encontrar una diferencia mayoritaria. Este es en el caso de las tiendas cosméticas, que se implementaban para el uso y mejoramiento del aspecto personal de las personas con alto nivel social y político. O también podemos decir, en el mismo caso, con las tiendas departamentales, que vendían productos como muebles, también productos más tecnológicos, hasta el simple hecho de juguetes y ropas de muy alta calidad, que tiene mucha relación a lo que se está viviendo actualmente en la Ciudad de México. Esto se debe a que estas tiendas y las tiendas de cosméticos y las farmacéuticas fueron un sistema muy importante para el desarrollo de la economía del país, además de que cambiaron la vida de las personas en ese aspecto, y también siguen vigentes actualmente. Pues yo considero que el Porfiriato influyó significativamente al introducir el ferrocarril, ya que permitió que este medio de comunicación atravesara todo el país y además tuviera contacto directo con los puertos de entrada que cuenta México, y con lo cual permitió que la economía creciera. Pues considero que la introducción de la electricidad, esto permitió que dentro de las plantas manufactureras se pudieran incorporar elementos más modernos, lo que permitió que fuera más eficiente la industria. No considero que influyó significativamente. ¿Por qué? Porque las mejoras tecnológicas no solamente venían de Francia, sino de otros países. En otros países ya había desarrollos que influyeron más, ¿no? Sí, porque principalmente al incrementar los medios de comunicación, pues permitió que mayor mercancía circulara en el país, y luego al permitir que las fábricas pudieran ser más modernas, pues permitió que mayor cantidad de
de productos y servicios estuvieran disponibles para la gente. Porfirio Díaz fue un general en épocas pasadas. Evitó la primera intervención francesa en México junto con el general Ignacio Zaragoza. Después de ganar prestigio, probó sus capacidades en la política. Esto lo lleva a tratar de postularse en la presidencia después de que Juárez llevaba más de 10 años en esto. Él consideraba que el largo tiempo en la presidencia de Juárez era un abuso. Porfirio buscaba una revolución, creando así el Plan de la Noria, el cual tenía como objetivo quitar a Juárez de la presidencia. Gracias a esto, creía que la presidencia ya estaba asegurada a su favor, pero olvidó de las leyes y de que si el presidente llegaba a faltar, quien asumiría el cargo sería el presidente de la Suprema Corte de Justicia, en este caso, Lerdo de Tejada, cumpliendo así con el periodo de Juárez. Después, Lerdo de Tejada fue elegido como presidente y al final de su periodo buscaba su reelección, a lo que Díaz se opuso porque él ya había cumplido 2 periodos, creando así el Plan de Tuxtepec con su famoso lema sufragio efectivo, no reelección. Posterior a esto, Porfirio Díaz comenzó su primer mandato a cargo del país, siguiendo sus reglas y al parecer todo en su debido orden. Al concluir su periodo se llaman elecciones, pero ahora quedó en el poder Manuel González, el cual, al ser seguidor, amigo y aliado de Díaz, garantizaba que no podía ocurrir nada sin que Díaz diera su aprobación. Finalmente, Díaz modifica la Constitución para poder quedarse casi 30 años en el poder, y así él nunca estaría faltando a la ley. Pero no a muchos les agradó esto, ya que Díaz traicionó sus ideales con los que se dio a conocer e incluso traicionó al pueblo. En el porfiriato, la política se aplicó de tal manera que todo quedaba subordinado al presidente Porfirio Díaz. En su primer periodo, asesorado por su amigo Justo Benítez, Díaz se acercó al Congreso y llevó una política conciliadora. Promovió la no reelección. Otro problema era que el pueblo mexicano se encontraba en desorden y guerra. El propósito de Díaz era poner la paz al país a cualquier costo. México no tenía dinero y los países no le querían otorgar préstamos, ya que no habían pagado sus deudas con puntualidad. Por esto, Díaz convierte a México en una tiranía, donde siempre se logrará mantener la paz, aunque a la fuerza. Con mano dura, Porfirio Díaz trató de eliminar las diferencias de opiniones sobre asuntos de política y se dedicó a mejorar el funcionamiento del gobierno bajo el lema poca política, mucha administración. Esto en contra del Lerdo de Tejada para después poder llegar a la presidencia. El movimiento empezó en Oaxaca, extendiéndose hasta la capital. Con esto, Díaz recibió el apoyo en todas partes. Porfirio Díaz es sin duda una de las figuras más polémicas de nuestra historia, atacado por unos y defendido por otros. Pero estamos conscientes que el general Porfirio Díaz formó parte de una etapa crucial en el acontecer social, político y económico de nuestro país. Bajo su dictadura, México consiguió un importante progreso económico. Aumentaron las inversiones del capital extranjero, lo que elevó la construcción y la expansión de la red de ferrocarriles. Se elevó el desarrollo de la minería de plata. Se instaló la primera línea telefónica. Inauguró la comunicación vía telégrafo en Oaxaca. Se exhibió el fonógrafo, entre otras cosas. Por tal motivo, consideramos que Díaz es un pilar importante en el desarrollo de México para todos los avances. Por otra parte, nos encontramos en desacuerdo con su delirio de grandeza que le empujó a durar más de tiempo en el poder, en donde se sentía dueño del país. Además, era malinchista, ya que consideraba que lo mejor provenía del extranjero. Trataba de imitar los estilos europeos, tanto en costumbres de la vida cotidiana como en modelos arquitectónicos. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que una persona como él logró grandes avances en el país, además de que es una persona que puede estancarlo en sus últimos años de gobierno, ya que sentimos que ya no pensaba en servir al país, sino que el país le sirviera.